hasta que se prepare. Está funcionando la primera. Mazo. Bueno, supongo que a varios no les fue muy bien porque pasamos de ciento y tantos a 40. Así que... no se preocupen. Los exámenes de la Licelet, los primeros son bien difíciles y ya después los siguientes son para más sencillitos. A todos los que siguen acá, a pesar de que les haya ido mal, felicidades, porque no se rinden fácil. Y van a ver que si siguen así les va a ir mejor el segundo parcial y van a probar tranquilamente. ¿Sí? De eso no se preocupen. Que nosotros vamos a seguir acá practicando, resolviendo dudas. Que para eso estamos. Bueno, el día de hoy supongo que no han avanzado nada, porque era todo examen, ¿verdad? ¿O vieron algo? Mm, Auxiliar, yo vi algo nuevo. Mm, Hice algo, bueno, pensando que no sé si está bien. En un ejercicio había como atributo, estaba un objeto, digamos, era la casquera. Ya. En un objeto, en una clase había como atributo, era el objeto de otra clase. Y a su vez esa clase usaba otra clase como parte de sus atributos. Era en cascada 3. Eso me ha confundido algo. Ok, ahí vamos a checar ¿Me, todas esas dudas. No se me preocupen. dejo entender? Más o menos. El ejercicio está en el Moodle, porque también lo podemos checar y mejor ahí lo revisamos totalmente. Imagina un atributo en vez de que diga int, ¿Ya? digamos, decía cuadrado, ¿no? Y cuadrado era una clase. Ujú. ¿Ya? Y en cuadrado uno de sus atributos decía punto. Ok. Y el punto era una clase, entonces era en cascadita. Que es como un objeto que está formado por objetos, que objetos formados por objetos y así, digamos, ¿no? Como una cascadita. Sí, sí, eso un poco Ya, no se preocupen. me ha Justamente quería ver eso, así que vamos a aprovechar. Vamos a ver. Luigi. Vamos a hacer un ejemplo ficticio simplemente de objetos que componen objetos. No van a hacer nada, simplemente son objetos dentro de objetos, ¿ok? Y ya después les podemos añadir funcionalidad. Este es el folder correcto, le vamos a añadir la fecha de hoy, del 2 del 21. Bueno, vamos a imaginarnos que tenemos una clase. ¿Qué podemos hacer? Quiero algo que esté formado por varios objetos y esos objetos a la vez por más objetos. Mm, ya no quiero que sea con matemáticas porque todo el tiempo hacemos ejercicios con matemáticas. Vamos a hacer con un auto, ¿ok? Para imaginar. Imaginemos que tenemos un auto, ¿ok? O bueno, vamos a hacernos un jump donde primero lo comencemos a dibujar y de ahí ya lo vamos a programar. Entonces tenemos nuestro autito, ¿sí? Vamos a hacer aquí un auto todo feo, pero que se entienda. Ya está. Ok. Nuestro auto como conjunto sería un auto, ¿verdad? Podemos tener un objeto de tipo auto. Pero si se dan cuenta, un auto está formado por demasiadas partes. Tiene llantas, tiene el motor, la carrocería, las ventanas. Y aún así también podemos dividir esas partes en más partes. Esto es lo que en programación orientada a objetos se conoce como modularizar. ¿Qué significa dividir las cosas, ir dividiéndolas por partes? Como dice, por módulos. Entonces un auto, ¿por qué podría dividirse? Podría dividirse, por ejemplo, por motor. Su motor vamos a ponerle acá. Y a la vez por llantas. Y para no complicarnos mucho la vida, digamos que la carrocería. ¿Ok? Carrocería. Entonces, ¿qué
¿Qué sería cada uno? El motor, bueno, obviamente el motor, el que está acá, las llantas, las 4 que tiene, y carrocería, vamos a decir que es todo lo demás, ¿sí? Para no complicarnos la vida. Entonces, vamos a crear un auto. Auto. Vamos a borrar todo esto. Y dijimos que vamos a tener un objeto, el cual va a ser, bueno, vamos a tener la carrocería, luego vamos a tener el motor y vamos a tener las llantas. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿qué tipo podrían ser estos? No tenemos un tipo primitivo para cualquiera de estos, entonces podemos crear nuestros propios tipos, que va a ser carrocería, motor y llantas. Ok, entonces vamos a tener estos tres objetos que van a formar a nuestro auto. Un auto va a estar formado por un objeto de tipo carrocería, un objeto de tipo motor y un objeto de tipo llantas. Entonces vamos a crear esos tres. Vamos a tener nuestro motor, vamos a tener nuestras llantas, llanta, que aquí cometió un error, y nuestra carrocería. Entonces aquí es el objeto llanta. Entonces va a tener un auto, va a estar formado por estos objetos: un motor, una carrocería y las llantas. Entonces el motor a la vez puede estar formado por más piezas. Que yo no sé mucho de motores, así que vamos a poner piezas principales motor. Piezas principales para que tampoco les ponga cualquier cosa. Partes de un motor. Tenemos la block del motor. Ok, si me ayuda mejor, así lo hacemos más rápido. Bueno, a ver, les voy a traer entonces esto acá y así también aprovechamos. Que aquí nos dice que las partes del motor son varias. Digamos, tenemos el bloque del motor, las poleas, cárter, bujía, cojinetes, cigüeñal, cilindro, biela, bulón y un montón. Entonces, obviamente, si lo estuviéramos haciendo de verdad, sí tendríamos que hacer cada uno, pero para fines del ejemplo, vamos a escoger simplemente tres. Vamos a decir que tiene un bloque de motor. Entonces, nuestro motor está formado por un bloque motor, unas bujías y a ver, alguna pieza más al azar. Creo que lo tenía acá. Sí, y poleas. Ok. Poleas. Esto adiós. Y esto adiós, que no me sirve. Entonces tenemos ya hay cigüeñal más para no hacernos cigüeñal. Le vamos a poner cigüeñal porque no tenemos ñ. Entonces nuestro motor a la vez está formado por otras piezas. Entonces comenzamos a crear sus objetos. Nueva clase, bloque, motor. Luego teníamos bujía, polea, bujía, nueva clase, polea. Y nos falta un hito que era cigüeñal. Entonces vamos a tener todo esto acá y esto acá. Y ahora que ya tenemos las clases creadas, podemos poner aquí el tipo: bloque, motor, bujía, polea, cigüeñal. Entonces, si nos salimos, vemos que si compilamos todo, compila porque todas las clases se pueden comunicar con todas. Y vemos como un objeto de tipo auto está formado por tres objetos: uno de tipo carrocería, otro de tipo motor y otro de tipo llanta. Y a su vez el tipo motor está formado por poleas, bloques de motor, bujías y cigüeñales, y etcétera, etcétera. Entonces, aquí van viendo cómo un objeto se puede dividir en varios para simplificar la tarea. Entonces ahora yo tengo un auto el cual simplemente va a tener métodos como avanzar, encender el motor, etcétera, pero
ya no me voy a tener que preocupar de cómo funciona el motor, ¿verdad? Porque cuando vas a manejar no te interesa saber de cómo funciona internamente el motor, con que arranque por ti ya perfecto. Entonces, también es abstracción, que es dejar detalles no importantes de lado. Cada clase se va a encargar de hacer su tarea y la otra no se tiene que preocupar si la otra clase lo hace bien, ¿ok? Entonces, aquí vemos cómo se van armando. Parece un arbolito, ¿verdad? Pero esto no es herencia. Para los que crean que saben un poquito más de programación, esto no es herencia, ¿ok? Que quede claro. Eso lo vamos a ver después. Ahora, para ir creando cada uno de estos, voy a necesitar, por ejemplo, una nopolea. Voy a necesitar un bloque de motor. Voy a necesitar una bujía. Voy a necesitar un cigüeñal. Y ahora voy a crear un motor. Entonces el motor, a esto le vamos a dar remove. Para crear el motor, yo necesito cada uno de estos. Necesito un bloque motor, una bujía. Vamos a suponer que solo hay una, ¿sí? Obviamente tiene más, pero como no sabemos hacer todavía arreglos que nos permite guardar conjuntos de datos, entonces simplemente los vamos a dejar como si hubiera solo una. Entonces vamos a tener cada una de estas. Y vamos a tener bloque dis.bloque motor va a ser igual a bloque motor. Bueno, ¿para qué nos vamos a complicar la vida? Simplemente necesito el constructor para que me pida esos valores. Entonces, si yo quiero crear un auto, me pide las 4 piezas. Entonces yo tengo que crearlas. Una poleita, un bloque de motor, una bujía y un cigüeñal. Ahora, para crear el motor me pide 4 piezas, entonces yo se las doy. Aquí está el bloque, aquí está la bujía, aquí está la polea y aquí está el cigüeñal. Y solo cuando le doy las 4 piezas recién me deja crear un motor, que no tiene ningún valor. Porque, bueno, solo para el ejemplo. Y a la vez, es como, no sé si han jugado Minecraft alguna vez, en la cual si quieres, por ejemplo, construir un piquito de piedra, tienes que encontrar piezas más pequeñas, ¿verdad? Como madera y piedra. Y una vez que juntas eso, recién puedes construir tu piquito. Es lo mismo acá, son objetos que están construidos de más objetos. ¿Se entiende esa parte? Cuando lo dices con ejemplos de Minecraft siempre es más fácil, porque Minecraft es un buen ejemplo de todo esto porque está hecho en Java. Entonces tú vas creando objetos que contienen objetos que están hechos de objetos y así. ¿Alguna duda de esto? ¿Algo que no se entienda? Obviamente esto es simplemente un esqueleto, ¿no? Donde hemos puesto ni siquiera hay constructores, no hay métodos, pero ya después, cuando tú estés haciendo tus programas, obviamente le añadas constructor, métodos, las cosas que va a hacer cada uno, etcétera. ¿Se entiende esto? Si no se entiende, avísenme porque esto les sirve harto después para hacer más ejercicios. Oxy, ¿podría por favor explicar cómo ha entrelazado los métodos Ya, y cómo es que ha sacado cada objeto para que complemente al motor? ya. Eso, por favor, Oxy. No te preocupes, lo vemos. Y al que había una persona que antes me preguntó cómo llamo un método dentro de una misma clase, ahora lo vemos, ¿sí? Esa está pendiente. Entonces, nosotros estamos diciendo que un auto, vamos a hacer el constructor para que se quede mejor todavía. Un auto que va a necesitar una carrocería, C le vamos a poner, un motor M y una llanta L. Listo. No hace nada, simplemente para que me pida los valores. Entonces, tú cuando estás creando tu objeto, te dice tienes que hacer un auto. Entonces tú piensas tu auto y dices, tiene muchas partes un auto, no puedo crear aquí tantos atributos
que me compongan el auto. Pueden ser 100 atributos y tal vez te faltaría espacio. Y aún así no estaría muy, tal vez no estaría completo. Entonces, ¿qué es lo que dices? Voy a crearme objetos que formen esas partes del auto. Entonces tú identificas tres, digamos, carrocería, motor y llanta. Entonces creas tus objetos, carrocería, motor y llanta. Entonces tú entras a tu motor y dices, ok, ya tengo mi motor, pero el motor a la vez sigue siendo muy grande, entonces aún lo puedo dividir en más partes pequeñas. Por ejemplo, en el bloque del motor, en una bujía, en una polea y en un cigüeñal. Si tú me dices, así no está un motor, sí, pero es simplemente para el ejemplo. Entonces digamos que nuestro motor está compuesto por estas 4 piezas. Entonces sales y creas tus 4 piezas, la polea, el bloque de motor, bujía y cigüeñal. Entonces, tú quieres crear un auto y te dice, alto, necesitas poner una carrocería, un motor y una llanta. Si no tienes esos tres, no puedo crearlo. Entonces tú vas a tu carrocería y no te pide nada más, entonces ya has creado. Te pide una llanta, ya has creado tu llanta. Y ahora quieres crear un motor, pero el motor te dice, yo necesito estas 4 piezas, estas 4 partes. Entonces tú creas una polea, creas un bloque de motor, una bujía y un cigüeñal. Entonces, ahora que ya tienes estas 4 piezas, el motor ya lo puedes crear porque ya tienes el bloque, ya tienes la bujía, ya tienes la polea, ya tienes el cigüeñal. Entonces ya tienes tu motor. Ahora tu auto ya lo puedes crear porque ya tienes la carrocería, ya tienes el motor y tienes tu llanta que estaba acá. Y ahora ya has creado tu auto. Entonces, partes más pequeñitas se van juntando para crear algo más grande. Ahora esto puede ir hacia abajo. En la bujía tú puedes decir que está formada de más partes, que yo ya no sé, ya no conozco ese nivel. Pero era que hagamos este ejemplo con una computadora. Eso hubiera sido más fácil. Pero bueno. Entonces así es como objetos más pequeñitos como estos 4. Al combinarlos puedes crear un motor. Y estos 3 al combinarlos puedes crear un auto. ¿Se entiende mejor o aún no hay alguna parte que no entiendas? Si no entiendes, no te preocupes, dilo nomás y vemos otro ejemplo. Sí, Oxy, se entiende mejor. Solo hay que practicar para mejorar. Podemos hacer otro ejemplo. Porque esto es importante que lo comprendan bien. Esto lo vamos a traer más acá. Y se me acaba de ocurrir uno mejor. Uno en el que conozco un poco más del tema. Digamos que nosotros queremos hacer una clase que va a ser computadora. ¿Sí? Computadora. Entonces, nuestra computadora, y esto es algo que, bueno, ahora conocemos todos un poco más que un auto tal vez. Hablando de hardware, ¿sí? No, nada de software, porque eso ya es otro tema. O bueno, sí, también software incluido. ¿Qué partes componen a una computadora? Aquí quisiera que participen un poco para esto es así van identificando partes. El monitor. Ya. ¿Qué más podrían decirme ustedes que componen a una computadora? Procesador, ok. Memoria RAM, teclado. Ok, entonces, haciendo un poco de abstracción, podemos ver que hay una parte que es periféricos. Periféricos. ¿Dónde? Periféricos que sería mouse, teclado, pantalla, altavoces, etcétera, etcétera. Luego tendremos una parte que hayan dicho procesador, memoria RAM, que le vamos a decir CPU. Obviamente CPU no es correcto, sí, porque CPU es el procesador, pero se le conoce al CPU como todo el gabinete. Sí, bueno, le vamos a poner gabinete para no hacernos lío. Gabinete. Gabinete que es donde está, ¿no? Ubican esa caja pluma que está al lado de su computadora, si tienen una compu de escritorio, en el cual está todo eso metido ahí adentro, la placa madre, la memoria RAM, etcétera, etcétera. Entonces, los periféricos, podemos aquí hacer una clase periféricos y una clase gabinete, porque son muy grandes como para hacerlos en un solo valor. Entonces ya tenemos estos dos, vamos a crear sus objetos periféricos, y vamos a crear una nueva clase que va a ser gabinete. Ok, entonces compilamos y ya no nos marca error. Vamos a hacer un constructor rapidito. Computadora que va a ser periférico y gabinete G.
Entonces simplemente para que al construir me pida un valor, ¿ok? Ahora, dejemos este de lado un momento. En el gabinete, internamente, ¿qué partes forman una computadora? Hablando de procesador, memoria RAM, esas cosas. ¿En qué partes podríamos descomponer esto? Nuestro gabinete. Disco duro, ok. Vayan poniendo en el chat qué partes creen que podrían componer a nuestro gabinete. RAM, tarjeta gráfica, cooler, procesador, fuente de poder, lectores, ok. Entonces, ven, así es como vemos que un gabinete puede estar formado de más partes. Entonces vamos a generalizar un poquito. Procesador, vamos a tener un procesador. Luego, ¿qué vamos a tener? Una procesador, tarjeta gráfica, vamos a poner TG nada más para no tardarnos tanto. Luego, ¿qué más vamos a tener? RAM, ¿qué más? Disco duro o almacenamiento, porque no sabemos de qué tipo va a ser. Almacenamiento, y aquí incluso podemos poner herencia, que eso lo vamos a ver otro día. Procesador, tarjeta gráfica, RAM, memoria, fuente de poder, FDP, ok, fuente de poder. Placa madre, pequeño detalle que se me acaba de olvidar, placa madre. Y ya, para no complicarnos más, Nvidia RTX 3080 Ti, ojalá. A ver, procesador, tarjeta gráfica, RAM, fuente de poder, placa madre. Sí, obviamente hay muchas piezas más, pero tampoco es cuestión de complicarnos tanto, solo un ejemplo. Entonces vamos a tener nuestro gabinete, este es el constructor, en el cual vamos a tener todas estas piezas, ¿verdad? Porque si no las tenemos no podemos. Procesador P, una tarjeta gráfica G, una RAM R, un almacenamiento A, fuente de poder F y placa madre M. Ya está. Me marca error porque esas clases no existen. Entonces comenzamos a crearlas. Procesador. ¿Qué más? Tarjeta gráfica RAM. Tarjeta gráfica. Vamos a tener la RAM. Luego vamos a tener fuente de poder. Almacenamiento y placa madre. Almacenamiento y placa madre. Ya está. Entonces, esto vamos a tenerlo todo acá, esto vamos a tenerlo acá, esto acá y esto acá. Entonces, esto ya debería funcionar. Si compilamos, las flechitas deberían aparecer, pero no quieren, porque supongo que ya son demasiadas flechas para Luigi y no se da cuenta. Sí, pero bueno, aquí tendrá que haber unas flechas. No se ven, pero tendrán que estar acá. Ok, unas como estas, que vienen de gabinetes. ¿O hay algo que no estoy haciendo bien? No, ¿verdad? Sí, bueno, no se ven las flechas, pero deberían existir aquí unas flechitas que vengan hacia estas 6 piezas que los componen. Y a su vez podemos ir más abajo todavía. Una tarjeta gráfica está formada por el chip gráfico, por la refrigeración, por los transistores, por la VRAM que tiene, y a su vez, pues si quieren ir más abajo, entienden, ¿no? Pero el punto, como un objeto se va a ir descomponiendo en partes más pequeñas, y a su vez esas partes se pueden dividir en partes aún más pequeñas. ¿Ahora se entiende mejor? Ok. Sí, bueno, como les digo, aquí tendrá que ver unas flechitas, pero no se ven. Tal vez si lo cerramos y lo volvemos a abrir. Pues no quiere. O hay algo que estoy haciendo mal, ¿no? ¿Verdad? Alguien tal vez se esté dando cuenta de ese detalle, que no he puesto algo tal vez. Pero no, aquí estoy pidiendo los... Tal vez si pongo public. No tendría sentido, pero tal vez. Ahí está. Esto es lo que quería. Y
ya está, ahora sí se ve mejor, ¿verdad? Más bonito a la vista. Entonces así se van creando objetos de objetos de objetos de objetos. Solo para que lo conozcan, no significa que ahora todo lo tienen que hacer así. Después, ¿cómo llamar a métodos dentro de métodos? Es algo bastante sencillito. Sí, vamos a hacernos una clase ejemplo. O bueno, para hacer nuestro robot, ¿sí? Todo robot. Esto lo vamos a borrar. Esto lo vamos a borrar. Imaginemos que, a ver, ¿qué puede hacer nuestro robot que requiera de dos métodos? Ya sé qué vamos a hacer. Imaginemos que tenemos que nuestro robot es el guardia de una fiesta y es el encargado de evitar que gente menor entre a la fiesta, ¿verdad? No se me ocurre nada mejor, ¿sí? Bueno. Entonces vamos a tener nuestro public boolean que va a ser permitir entrar. Pam, pam. Y vamos a hacer un poco de todo. ¿Qué necesita? Una persona P. Ok, entonces vamos a crear nuestra persona P. La clase persona. Y que este va a tener simplemente, ahora vamos a ver algo un poco más interesante. Vamos a hacer que nuestra persona tenga un string nombre y un ID de tipo ID, que vamos a crear este objeto ahora. Entonces vamos a hacer una persona para que se vean las flechitas, persona, que va a recibir un string nombre y un ID. Entonces me marca error porque obviamente ID no existe. Entonces recuerden lo que les dije, una clase que se forma de otras clases, y ahora ya estamos viendo un ejemplo, el ID. Ahora, si aquí hacemos un pequeño análisis, si ya existe un ID, no es necesario que la persona tenga un string nombre, ¿verdad? Porque en el ID ya va a estar esa información, entonces no se necesita repetirla. ¿Qué va a tener? Un string nombre, o bueno, propietario. Va a tener, ¿qué más? Va a tener un int número, por así decirlo, un string ciudad y un int edad. Todo esto de tipo private. Ya está. Entonces vas a hacer tu clase ID, donde vas a recibir todos tus parámetros: string, propietario, int número, string ciudad, int edad. This.propietario igual a propietario, this.número, ya sé que eso es tardado, pero hay que hacerlo. Número igual a número, this.ciudad igual a ciudad, this.edad igual a edad. Ya está. Entonces ya dijimos que una persona va a tener su ID. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Nombre ya no necesitamos. This ID va a ser igual a ID. Ya está. Ahora si compilamos ya no nos marca error porque la clase persona ya existe. Pero me marca error porque no se devuelve nada. Entonces dijimos, imaginemos que nosotros queremos que este sea el robot que va a permitir la entrada a la gente. Entonces aquí queremos un if, ¿verdad? Un if, sí, puede entrar, o sea, bueno, o es mayor, va a ser boolean respuesta va a ser igual a true, else respuesta va a ser igual a false. Es el return de respuesta. Ahora,
esta es una buena práctica. Cuando tú estés haciendo tus métodos, tu método tiene que ser una única cosa, ¿ok? Este es el método encargado de permitir entrar, entonces simplemente te va a dar la respuesta de sí o no. Pero para permitir entrar a una persona, tú tienes que analizar su ID, ¿verdad? Tienes que verificar la edad, porque aquí está la edad. Entonces, por ejemplo, si tú quieres que entre, tendrías que pedirle el ID, ese ID verificarlo y luego dar una respuesta. Pero si se dan cuenta, ya estamos haciendo más de una cosa. Entonces no sería correcto que todo eso esté aquí adentro. Por ende, vamos a crear un método el cual va a ser validar ID, donde yo le voy a dar, ¿qué le voy a dar? P. Y no tiene el método getID, ¿ok? Vamos a venirnos aquí a persona, public ID, getID, que va a ser return ID. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Estoy usando un método dentro de tu método. Mejor, ¿para qué? Boolean es mayor, va a ser igual a. Y vamos a decirle que este método le dé la respuesta. Y aquí vamos a hacer si es mayor es igual a true. Entonces, ya hemos hecho esto, pero nos va a marcar un error. ¿Por qué? Porque no existe este método. Entonces lo vamos a crear aquí mismo, de tipo público boolean validar ID. Si yo lo voy a compilar, esto me va a marcar un error. No sé por qué no me marca en rojo, pero aquí me debería decir te falta un atributo. Entonces dijimos que va a ser un ID de tipo, vamos a decir D. Compilamos y nos marca un error porque nos falta aquí quiero que me marque en rojo para que se vea mejor. Bueno, entonces yo le estoy dando el ID. Simplemente hago un boolean respuesta, no será respuesta, if d punto get edad, que no tengo el método, ahora lo vamos a hacer. Vamos a todo esto lo vamos a llevar más acá, y nuestro robot persona y su ID. Entonces el ID no tengo el método public int get edad, return edad. Ahora ya tengo el método. Entonces yo le digo dame la edad. Si la edad es mayor que 18, entonces la respuesta es igual a true. Else respuesta igual a false. Y vamos a hacer un return de la respuesta. Ahora ya está. Analicemos un poco qué es lo que va a pasar. El robot está parado en la puerta y va a decir permitir entrar. Entonces una persona viene, entra en el método y primero va a llamar a otro método el cual va a verificar si es mayor de edad. Y esta respuesta se va a guardar acá en esta variable que es mayor. Luego va a preguntar, ¿es mayor es true? La respuesta es true, que significa que puede entrar, si no false. Entonces veámoslo un poco lo que vendría a ser en ejecución, que por algún motivo, si compilamos, ¿por qué me sigue marcando un error? Por esto. Ok, ya está. Ahora sí, no me dejaba porque estaba mal escrito. Hagámoslo paso a paso. Vamos a poner aquí una marca. Entonces, si nosotros ejecutamos el método, primero necesito un ID. Le vamos a dar un propietario cualquiera, un número cualquiera, una ciudad cualquiera. La edad, esto es lo importante. Digamos que es 19. Ahora, ya he creado un ID. Mi persona necesita un ID para poder existir. Ya le hemos dado. Entonces, el robot. Vamos a crear nuestro robot. Y tiene su método permitir entrar. Necesito una persona. Entonces yo le doy a la persona y le doy OK. Y se va a abrir la terminal que nos va a mostrar paso a paso cómo se está ejecutando. Si yo le doy step, simplemente va a pasar acá. Si yo le doy step into, va a entrar en el método para mostrarme qué es lo que pasa dentro. Entonces yo voy a hacer step into. Ha venido aquí al método getID. ¿Por qué? Porque estábamos acá y primero ha pedido el ID, ¿verdad? GetID. Step into. Otra vez.
Y ahora sí ya se ha venido acá al método. ¿Qué es lo que ha pasado? De este método que se estaba ejecutando ha saltado a este otro, simplemente con llamarlo por su nombre y dándole los parámetros que necesita. Entonces aquí tiene el id, id.getDat, va a preguntar, ¿es mayor que 18? Sí. Entonces la respuesta es true, nos va a devolver la respuesta. Y ahora vuelve acá, porque ya ha terminado este método. Y si se dan cuenta, es mayor, es true. Entonces si true es igual a true, la respuesta es true. Y nos va a devolver que efectivamente la persona puede entrar. Entonces estos son como métodos, llaman a métodos dentro de sus clases. Cuando haces esto, por ejemplo, como acá tú tienes tu método el cual se encarga de permitir entrar a una persona, pero está compuesto de partes más pequeñitas, como validar el ID, podrías ver otros pasos extra. Ahora, este es un pequeño detalle. Este método debería ser de tipo private. ¿Por qué? Este es un método que solo lo tiene que usar tu clase, tu robot. No tiene que usarlo otra clase, otro objeto, porque no sería correcto. El único método que otra clase debería poder utilizar es el de permitir entrar, pero este método es solo de esta clase. Entonces ahora si hago robot, ya no me da la opción de ejecutar ese método, porque es de tipo privado. ¿Se entiende bien cómo hemos manejado esto de llamar métodos dentro de métodos? Y una consulta. ¿Qué digo la necesidad de, digamos, tenemos la clase que está más arriba, ¿no? Del árbol. Ya. Ahí tiene un atributo, pero en las clases 1 y 2 de abajo he necesitado usar ese atributo, pero sin la necesidad de enviarlo. ¿Eso es posible? Sí, es posible. O sea, un atributo del árbol de arriba que modifica los de abajo en función si se lo cambio o no y puedan acceder a él. Sí, Para no hay ningún problema. Eso, por favor. Ya, a ver, vamos a ver ahorita cómo lo hacemos. O sea, podría usarse, digamos, para modificar el comportamiento de los demás métodos, ¿no? Sin necesidad de... O sea, no es un parámetro, es algo que modifica a los otros, eso. Pero no sé cómo se accede del otro lado. Ya. Se accede a lo que leí era mediante un método static. O sea, solo un método static puede acceder a una variable static o algo así. Ya, a ver, antes, pero primero una cosa. No puedes, por ejemplo, este este objeto de computadora puede modificar a los que están hacia abajo, pero un objeto de hacia abajo no puede modificar a los que están hacia arriba. Entonces, digamos, tu objeto de almacenamiento no puede hacer cambios en el objeto gabinete. Ok, eso es si te encuentras en la necesidad de que tu objeto de más abajo, por ejemplo, el almacenamiento, modifique a la computadora, es probablemente que estás haciendo un mal planteamiento. Ok, uno es eso. Así que si, digamos, por ejemplo, tú necesitas que la placa madre haga algún cambio en el gabinete, en teoría no deberías poder hacerlo. Por eso no es que no existe una forma de hacerlo. Ahora, lo que tú dices, hay los métodos estáticos, o bueno, las variables estáticas, las cuales son variables o métodos de clase. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un public static void sumar. Ok, es un método cualquiera, es solo para dar ejemplo. Tú vas a tener un int num1 y un int num2 y va a ser de tipo int. Static int y va a ser return de, bueno, int res igual a num1 más num2 return res. Ok,
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Este es un método de tipo estático, el cual simplemente va a recibir dos números y va a retornar la suma. ¿Cuál es la diferencia entre un estático y un método normal? Que tú, por ejemplo, puedes hacer esto. Si tú entras a tu persona, vamos a tener aquí un public void, método cualquiera. Entonces tú puedes hacer esto, robot punto, y llamas a su método, el cual es sumar, y le das dos valores, 4,5. ¿Por qué? Es un método estático. ¿Qué significa eso? Que cualquier objeto puede acceder a este método, al de sumar, sin necesidad ni siquiera de crear un objeto de tipo robot, porque es un método que pertenece a la clase, no al objeto. Entonces, ahí sí, si por ejemplo tú tuvieras un método en gabinete, el cual es estático, podrías acceder a dicho método desde placa madre, ¿ok? Pero eso no es la idea, porque, bueno, no es el objetivo del static, que es donde lo he puesto acá. ¿Por qué? Porque si tú tienes una variable static en el robot, static int num, por ejemplo, esta variable es única. ¿No ve que cuando tú tienes un objeto, por ejemplo, de tipo id, cada id va a tener sus cuatro variables diferentes, ¿no? Cada uno va a tener su propio propietario, número, ciudad, edad. Pero si la variable es de tipo estática, solo existe una. Entonces, si tú con un objeto modificas este valor, va a afectar a todos los objetos que la están utilizando. Entonces el static es una variable o un método que pertenece a la clase. Entonces puedes acceder a él de esta forma, que está acá. Robot.sumar. Igual a sus variables. Por ejemplo, si tú tuvieras una variable acá, static y num, puedes acceder a ella con... Aquí lo tengo. ¿Dónde estaba? Aquí, perdón. Robot. Punto. Era num, creo. Y ya está. Bueno, no era num. Así era num. No me deja acceder. ¿Por qué? Not statement. Bueno. Qué extraño. Pero bueno. A lo que me refiero es eso. Que es un método, una variable que pertenece a la clase. Por eso es solo única. Y hay ciertos detalles, por ejemplo, que de una variable, de un método estático no puedes llamar a un método no estático. Cosas así, son pequeños detalles ya. Pero no va mucho a la programación orientada a objetos esto del método estático. Por eso es que tampoco se les muestra, nada más para que sepan que existe. A lo que leí, creo que una variable estática solo se puede acceder a través de un método estático o algo así era. Tal vez por eso no se podía acceder en el otro método. Vamos a checar public. Vamos a hacer un int retornar, por ejemplo. Return no. ¿Qué nos va a marcar acá? Por lo visto nada. Pues hay ciertos detalles, la verdad no me lo sé de memoria porque son pequeños detalles, como que un estático no puede llamar a un método no estático, cosas así. Ok, entonces eso también lo pueden ver. Ahora, este que yo recuerdo sí se puede acceder a la variable directamente. Public static int, vamos a ver si así. Robot.num. Vamos a hacer aquí un int aux igual a... Ahí está, ahora sí. Ven, simplemente accedió a esta variable y la estoy guardando en aux. Entonces lo que he hecho es acceder a este número. Porque, como les dije, es una variable de tipo estático. Significa que pertenece a la clase, entonces todos pueden acceder a ella. Pero solo es una. Entonces si la modificas, como solo existe una, si alguien más la está usando también lo va a afectar. Ok, el uso del static es un poco más complejo. Pero no estaría bien que también lo aprendan. Tampoco tiene mucho misterio, es simplemente eso, es una variable que pertenece a la clase, la cual es única. Entonces, si tú... A ver, les puedo mostrar unos ejemplos de variables estáticas. Mat.py es una variable estática, porque es única y es de la clase mat. Creo que hay otras, mat.e, es lo mismo, es el número e, que está en la clase mat. O sea, hay una clase en las librerías que es public
class mat, la cual aquí adentro tiene todos esos códigos que nosotros utilizamos. Tiene aquí una variable static p igual a y 3.14, etcétera, etcétera, o quién sabe cómo la tienen guardada. Tienen una variable static e, la cual es igual a tal valor, así. Bueno, no me acuerdo cuánto es el número, creo que era 2. Entonces, hay una clase mat, la cual tiene variables estáticas que son como estas, pi, pero a estas, para que tú no les puedas cambiar, son de tipo público, pero final. Entonces, eso significa que este valor nunca va a cambiar, entonces es único. Ok, entonces son detalles ya que los van a ir viendo después, no es necesario que lo sepan ahora. Pero eso es un ejemplo, por ejemplo, de variables estáticas que las utilizamos de vez en cuando. ¿Alguna duda más? ¿Algo que no se entienda? Perdón, Fernando, en realidad no es sobre el examen, pero es sobre una de las prácticas. ¿Puedes responderme esa o solo es examen hoy día? No, cualquier duda, pero antes, la práctica de la que me vas a preguntar, ¿ya se ha cerrado? O sea, ¿ya no se puede enviar? No, la verdad es que sigue abierta, pero no es para resolver toda la práctica, sino que es una cosa que ya es resuelto con un método, pero no sé, tal vez hay una forma más fácil. No es que voy a espolear, No te pero preocupes. simplemente para una de ellas se necesita truncar la se necesita truncar una variable que es doble. Yo lo he hecho con el mat, ¿qué es? Ay, caracho. Con el redondear, round, sí, pero te lo convierte en entero. Entonces lo he vuelto a convertir, digamos, en doble, y así medio largo me ha salido. Entonces te quería preguntar si existe alguna manera más rápida de truncar un número, porque eso de convertirlo primero entero y después a doble lo he hecho porque era como un artificio para multiplicar por 1.000.000 y dividir entre 1.000.000, de tal forma que me quede de que trunque, digamos, los decimales. Ok, sí, te entiendo, pero ¿te parece si me compartes tu código y yo ahí veo o bueno, me compartes tu pantalla y yo veo y te digo si hay alguna forma de hacerlo, bueno, optimizarlo puede ser, que es más o menos a lo que te refieres, ¿verdad? Porque ya llegaste al resultado, ya lo hiciste, pero tal vez no te gusta mucho la forma en la que se ve y entonces quieres ver si hay alguna forma de mejorarlo. Eh, Exacto, pero si te muestro mi pantalla, ahí sí los voy a espolear, Bueno, porque es el ok, ejercicio. ok. A ver, entonces, cierto, tenemos un pequeño problema. ¿Te parece si me mandas foto? No, pero para hacerlo fácil, Ya, agarrar un número, vas a hacer no, eso. agarrar un número no sé, de 10 decimales, ¿ya? Ya, Y convertirle en un número de 2 decimales, truncando los decimales, ok. o redondeando si quieres. Voy. Mejor es truncar porque en el ejercicio de la licenciada creo que está truncado. A ver. Tú tienes, por ejemplo, un double out, le vas a poner igual a 45 puntos y así, ¿no? Es súper largo. Y tú quieres que solo sean dos decimales, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, mat Exacto, exacto. punto round. A ver, vamos a checar. Obviamente yo no me sé todos los métodos, ya quisiera tener esa capacidad de memorizarme todo, por lo cual siempre es bueno tener las librerías de Java a la mano, que es lo que yo estoy haciendo, que la tengo por acá. A ver, mat.row. A ver, por aquí la tengo. A ver, aquí hay uno que se llama mat.floor. Vamos a ver si este nos sirve. Mat.floor. El cual nos dice... No nos sirve.
Más o menos. No, ese te redondea al inmediato inferior, Ok. y te lo deja como entero además. Supongo que lo que hiciste fue multiplicarlo de modo que te queden solo así y luego y volverlo a dividir, ¿no? Para eliminar decimales, cosas así. Sí. Exactamente, pero al utilizar la función de redondear, el problema es que te lo convierte, a ver, apretar el mat.round, te vas a fijar que siempre te lo convierte a un entero, perdón, o sea, a una variable entera, a un int. Entonces tienes que volver a convertirlo en doble para que te dé lo que quieres. Ok, si esto lo redondea al entero más cercano, ¿no? Entonces, a ver. Ah, sí, bueno, lo que tú haces es es un artificio que de hecho creo que es la única forma. Es lo cual sería aux igual a. Harías, por ejemplo, aux por 100 y luego tendrás que hacer un mat.round. Bueno, aux va a ser igual a mat.round. ¿De qué? De aux. Entonces ya es como si al multiplicar por 100 hicieras que la coma se venga hasta acá. Y luego al hacer punto round se va todo esto. Entonces si quieres que la coma vuelva acá, lo tienes que dividir entre 100, ¿no? Supongo que hiciste algo así. Pues, de hecho Exacto, Ajá. pero el problema es que si ejecutas, a ver, ejecútalo, Ok, vamos a hacerlo por pasitos para que se vea redondear, mejor. o sea, te lo va a dejar como un entero, a ver, dale, ejecútalo. Lo tenía en ejemplo, ¿verdad? Pues, tantas clases hemos hecho ya, aquí está. Ejemplo. Y aquí tenemos el método ejemplo. Entonces, vamos a traer esto acá. Ah, ¿por qué se me han borrado las comas? Espera, se me olvidó ese pequeño detalle de que las quite sin querer. Punto, y vamos a poner ahí un número gigante. Ejemplo, vamos a hacer. Y ahora sí. Entonces, vamos a acá. Entonces, tenemos nuestro punto aux. Entonces, le hacemos un step. Y efectivamente, al multiplicar por 100, la coma se recorre 2 puntos. Y luego al hacerle un mat.row 325, ok. Entonces, ya estoy viendo el programa. Tal vez si le indicamos que son de tipo double, no va a perder esos valores. Ahí está, ahora sí. Redondeado. Bien redondeado, ¿no? 45 y 26, 45 a 2 decimales. O sea, al ponerle el punto, al 100 punto algo, lo convierte otra vez, o sea, sin necesidad de que tú lo conviertas, lo va a convertir en doble. Exacto. Ese es un pequeño truquito que no se los he dicho. Bueno, alternativa también sería hacerle double, ¿no? Double. Que es exactamente lo mismo. Pero si tú le pones 100.0, ya automáticamente dice, por más que el punto sea 0 y obviamente esto vale 100, al ponerle el punto le está diciendo ya esto es un double, así que hazme la operación como si fueran doubles. Oh, belleza, belleza, está Sí, bien eso. entonces con eso ya va a funcionar mejor. Son pequeños trucos que muchas veces te hacen fallar detalles como estos. Ahora, si quieres todavía ser más exigente con tu código, hay la opción de hacer double.parse, pero ya esto es es muy rebuscado. Pero si quieres hay como como curiosidad lo puedes investigar. Son métodos ya más avanzados, pero más interesantes. Pero con esto ya te da el resultado. Y es la forma más rápida y más sencilla de hacerlo. Sí, sí, está bien, muchas gracias. No hay por qué. ¿Hay alguna otra duda? ¿Algo que no estén pudiendo tal vez? Si me preguntan cosas específicas como estas, obviamente les puedo ayudar aunque sea de la práctica, ¿no? Pero si me dicen no sé qué hacer, bueno, obviamente les digo no. Lo siento, pero no te puedo ayudar. Una consulta, Fernando, de verdad el siguiente parcial es más fácil porque este examen
no es que era irresolvible, pero me parece que se necesitaba mucho más tiempo, sobre todo para hacer la depuración de la sintaxis y tantas cosas, porque yo me he tardado un montón en eso y la verdad es que me ha ido re mal porque apenas he hecho una de las preguntas y ni siquiera me corría por completo porque había que, o sea, me salía que me faltaba una cosita y otra cosita y al final hice un ejercicio y una pizquita del otro, o sea, que me ha ido mal y no sé, el segundo parcial cómo va a ser, o sea, más que todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿te dan más tiempo o es igual? Bueno, en cuanto al tiempo, supongo que va a ser igual. Por lo general, el segundo parcial, a ver, puede ser que no, obviamente no sea este el caso, pero por lo general el segundo parcial es más sencillo que el primero. Tampoco les voy a mentir, es decir, no es regaladísimo, les voy a pedir que hagan dos objetos y ya está así. No, obviamente no. Pero a varios, les he preguntado también a varios amigos que han tomado la materia con ella y me dicen que el segundo parcial, si bien no es regalado, obviamente, porque tampoco, pero sí es más sencillo. Entonces, además que de temario mucho ya no nos falta herencia y creo que un poco más. Entonces de ahí lo demás ya es dominar este aspecto de la programación orientada a objetos. Pero no me atrevería a decirte sí, 100% seguro que el segundo va a ser fácil, porque te estaría mintiendo. ¿Ok? No tengo la certeza de decirte al 100% si es verdad. Pero varios ya me han dicho que sí, que el segundo es más sencillo. Ok, gracias. Ojalá que nos pase así, que sea más fácil. Sí. Bueno, o sea, más tiempo sobre todo, ¿no? O sea, es que claro, la Lice de verdad que tiene harta práctica y es súper capa. Y en un ratito se da cuenta de cómo armar. Tic, 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 y eso es lo que nos falta, ¿no? O sea, Claro. esa estructura mental como para armar rápidamente. Y eso se adquiere haciendo ejercicios, ¿no? Pero ahorita Exacto. con el tiempo que tenemos, porque es verano y todo eso, es más complicado, ¿no? Ujú. Como tú dices, todo eso, aprender agarrar velocidad. Si bien ahorita ustedes ya saben la teoría, cuál es el problema, que es como con el Colenove te enseñaban, por ejemplo, la factorización. Las primeras veces te decían la fórmula del producto notable, ¿no? Entonces tú hacías lentito, primero sacabas tu primer numerador, bueno, el primer valor, el segundo valor, recién factorizabas, te tardabas un rato y ya después cursos, en teoría, tal vez no, pero muchas veces simplemente veías la fórmula y ya la factorizabas en 2 3 segundos. ¿Por qué? Porque ya tenías práctica. Lo mismo aplica acá. Los ejercicios que ustedes resuelven, si bien ya saben cómo resolverlos, lo que se quejan la mayoría es que les falta tiempo porque no tienen la práctica suficiente de darse cuenta en un segundo qué es lo que tienen que hacer. Entonces eso es simplemente práctica, no hay secreto, no hay truco, no hay forma de que yo les pase mi lógica, por así decirlo. Es simplemente con práctica. Es la única forma de agarrar velocidad. Mm, Aquí acabo de darme cuenta, por si acaso, Ok, ok, como sí, hacer detalle. más ejercicios nomás. Exacto. Pero aquí, por ejemplo, como detalle, ahorita me he dado cuenta porque antes no se redondeaba bien. Ahorita, este no es necesario. Mira, este es double. Como aquí sigue siendo double, al multiplicarlo por 100, Java lo que hace es cuando ves un double y un int, el int lo vuelve double, sin que tú necesites ponerle el punto cero, ¿ok? Pero cuando tú redondeas, este se vuelve int. Entonces, si aquí tú no le pones el punto cero, dice int entre int. Entonces no se da cuenta. Entonces aquí sí es necesario el punto cero, aquí no. Nada más como detalle, ¿ok? Eso ahorita acabo de darme cuenta. Ok. Después, ¿alguna otra duda? ¿Algo más que tal vez no se entienda? ¿Algo que quisieras repasar? Yo tenía otra manera de resolverlo, pero no sé si es correcto. Tenemos el número con las 10 decimales o más que digas y ponle que eso lo quiero multiplicar por 1 millón, porque por 1 millón y volverlo en entero y luego volverlo a transformar en double y dividirlo entre ese mismo 1 millón y ahí me da directamente las 6 decimales. ¿Es correcto? Sí, es correcto. O sea, con que llegues al objetivo, mucho el procedimiento se puede dejar de lado un poco. Obviamente, mientras no hagas barbaridades, sí, son opciones varias. No existe un método que yo sepa, el cual, digamos, tú digas mat.round, por ejemplo, tú le des aux y le digas dos variables.
que yo sepa no existe, se los voy a investigar, pero entonces tienen que usar artificios matemáticos, ustedes darse modos, por ejemplo este en el cual multiplicas por 100 para que la coma venga hasta acá, lo divides, entonces al redondear se redondea hasta acá y luego divides para que la coma vuelva a aumentar. Entonces hay varias formas, entonces no es la única, por así decirlo. Así que si no han hecho así, pero les sale el ¿Será que resultado. puedes hacer el ejemplo que te dije ahorita? Porque la verdad no me está saliendo muy bien. Ok, a ver, Por díctame. favor. Double aux 2 y vamos a poner un número cualquiera, ¿ok? Y más o menos, ¿qué es lo que hiciste? Y te voy a decir dónde tal vez pueda estar el error. He creado otra variable que era int aux 2.0. Ok, a ver, vamos a tener aquí nuestra var 2. ¿Qué es? Me dijiste, perdón. Es de tipo entero, de entero eso. Ok. Donde lo que hacía era el aux 2, lo multiplicaba por 1.000.000. Ahora no, esto me va a dar un double. Entonces 1.000.000. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Después, esto que me dice double twin, lo vamos a poner. Ok, lo primero entonces, ¿cómo solucionaste este aspecto? Porque te dice que un double no se puede multiplicar por un int. Eso ha sido el error en el problema. Ok. Lo que te dice acá es que tu variable de tipo decimal sí o sí tiene que ser double, ¿verdad? No puede ser int porque tiene decimales. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Posible pérdida a la conversión de un double to int. ¿Por qué? Hay dos soluciones. No, de hecho solo hay una. Porque te iba a decir, la otra solución era hacer esto, que era castear la variable a tipo int para que así de esa manera lo estás forzando, pero vas a perder los decimales, lo cual no es el caso, bueno, no es el objetivo. Entonces, lo que tienes que hacer aquí es cambiar el tipo de Entonces ahora sí se va a mantener como decimal. O sea, te va a permitir hacer la operación. Ay. Y una vez hecho eso, pero recién la lo puedo idea transformar a entero. creo que sí es perder los decimales. Ok, a ver. Después esto, pero lo quieres convertir a entero, ¿no ve? Sí, o sea, solo quiero que me dé los 6 decimales correctos. Ya. Entonces sí, pues estaba mejor la otra forma. Pero, o sea, si quieres devolver con decimales, tiene que ser de tipo double. Pero si solo quieres los primeros 6 dígitos, entonces esto sí efectivamente lo vuelves en un int. Y cuando haces este casteo, los decimales simplemente se eliminan, no se redondean ni nada. ¿Ok? Es como si a lo casteas en int, es como si esto desapareciera. No se redondea ni nada. Pero entonces, si quieres mantenerlo como int, así sería. Ah, ya, gracias. Estos ejercicios son de bastante, para que agarren esa maña, o bueno, esa memoria mental, creo que sea memoria muscular, no sé en qué caso sería en el cual tú digas, bueno, si quiero que mi tipo sea double, necesito hacer cierta cosa, si quiero que mi tipo sea int, no puedo hacer estas cosas, pero son detalles que se agarran con práctica igual. ¿Alguna otra pregunta tal vez? El código como siempre va a estar en yo también estoy bien cansado, perdón. El código también va a estar como siempre subido a la plataforma, a nuestra carpeta de Drive, donde lo pueden descargar. Sí, hoy día sinceramente tómense un día de descanso. Tómense un día de para tranquilizarse un poco. Si les fue mal, no se bajonen, como les digo. Mal nos va a todos. La cosa es que no se rindan. La contraseña de Classroom está en el Telegram, pero lo vamos a sacar de nuevo.
Esto lo vamos a quitar, ya no nos sirve. Está más por acá arriba. Por si acaso no. A ver, vamos a buscar. Vamos a ver, más voy a tardar buscando acá, mejor lo saco del mismo carro. Dame un segundito en lo que busco el código. Era este. Y el código está acá. Te lo envío. Ese es el código para unirse al car room de la UCI. Bueno, si no hay más dudas por el día de hoy, como les dije, ya estuvo bueno de practicar, hemos hecho un montón de cosas, ya ando parcial. Es un día de relax. Así que lo dejamos aquí si es que no hay más dudas, obviamente. Dudas a las 3. 1, 2, 3.